Amigos, cordial saludo, bienvenidos. Esto es William en Vivo, un espacio más, un momento más para compartir literatura, para compartir opiniones, por supuesto, escritores. Bueno, faltaba más, un montón de cosas que estamos precisamente dando a conocer a través de este medio. Esta es la excusa perfecta para compartir un rato de tiempo, de lectura, de análisis. Bueno, en fin, estamos abordando el tema, un tema teológico, un tema doctrinal, un tema cristiano, porque el cristianismo está de moda, está, wow, en furor por todo el mundo, no solamente Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos. La influencia es muchísima, dado precisamente el acompañamiento que está pidiendo incluso el presidente Donald Trump. Y a nivel mundial el cristianismo está dando los mejores y los más grandes titulares en la prensa mundial. El cristianismo como tal, el cristianismo evangélico, se ha puesto en boga, se ha puesto en tendencia, se ha puesto muy de moda. Y bueno, esta también sirva de excusa para abordar este tema que nos trae Jesús Adrián Romero en su libro Adornando tumbas, matando profetas. Ya hemos leído los primeros 20 capítulos, este es el número 21 de 22, ya estamos concluyendo. Y a propósito, yo les dejé una encuesta en Twitter, no sé si la vieron en Twitter, en @William en Vivo. ¿Cuántos libros usted está leyendo al año? ¿Lee entre 3 y 5? ¿Lee más? ¿Lee menos? Bueno, ahí está, @William en Vivo en Twitter, búsquelo por favor y de paso vota, porque voy a empezar a regalar libros. Voy a empezar a regalar libros, sí señor. Simplemente lo que deben de hacer es pedir el libro, simplemente pedir, 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 pedir. Así como dijo el maestro de Galilea, pedid y se os dará, ok. Entonces, simplemente con el hashtag numeral William en Vivo, coloque usted ahí, quiero el libro, ok. Y con mucho gusto lo voy a empezar a enviar. Simplemente hay que pedirlo, nada más. Bueno, capítulo 21. Capítulo 21 de este libro dice humildad teológica. Humildad teológica. Jesús Adrián Romero, escritor, conferencista, pastor evangélico en México y músico. Dice, me gusta la honestidad de los agnósticos, aprecio su humildad epistemológica, o sea, su conocimiento. Un agnóstico no descarta ni acepta creencias religiosas, simplemente toma una postura neutral porque reconoce los límites del conocimiento humano en el tema de Dios y la religión. Aunque me parece que un agnóstico pudiera creer si entendiera que la fe es algo que aparte o que parte del corazón más que del entendimiento, es una fe que parte del corazón más que del entenderlo. Dice, valoro su honestidad y creo que cuando llega a agarrar, a abrazar la fe, la vive de una manera más honesta también. A diferencia de los ateos y los teístas que se ubican en los extremos opuestos del conocimiento, los agnósticos se mantienen en cambio en el centro. Los ateos van a un lado, los teístas van al otro y los agnósticos en el centro. Los cristianos, es decir, los teístas, tenemos mucho que aprender de los agnósticos. En un mundo en el que la certeza teológica nos ha vuelto orgullosos, nos haría bien un toque de realidad. No todo lo que creemos puede comprobarse con absoluta certeza. Como teísta, dice Jesús Adrián Romero, creo que existe una verdad que nos puede dar plena certidumbre y esa verdad nos ha sido revelada en la persona de Jesús. Como veíamos en capítulos anteriores, al principio de la era cristiana, los creyentes, más que seguir una doctrina, seguían la verdad en la persona de Jesús. No fue hasta siglos después, cuando la iglesia se institucionalizó, que la doctrina empezó a tomar forma. Fue entonces cuando la doctrina empezó a tomar forma, cuando la iglesia se institucionalizó. Algunos de los puntos doctrinales que ahora veremos como inamovibles tomaron siglos para formarse esa doctrina teológica. Los teólogos no se han puesto, esta es la hora, a estas alturas de la vida, no se han puesto de acuerdo y muchas de las divisiones, precisamente por eso hay cualquier cantidad de denominaciones, de iglesias, de corrientes teológicas, se deben precisamente a que no
es posible ponerse de acuerdo en temas doctrinales, a pesar de que todos digan ser bibliocéntricos, cristocéntricos, en fin. Los primeros creyentes eran conocidos por seguir, ¿qué cosa? La verdad en la persona de Jesús. Ahora, es necesario asentir intelectualmente a ciertas verdades para ser considerados verdaderos creyentes. La lista de chequeo, el checklist, es bastante largo y crece cada día con temas que simplemente queremos hacer centrales, pero que son temas periféricos. Richard Rohr señala que el significado de la palabra teólogo al principio de la iglesia era alguien que realmente oraba, no alguien con agilidad mental en puntos doctrinales. ¡Qué diferencia tan grande! Un teólogo era, en la iglesia primitiva, alguien que realmente oraba, adoraba, que seguía fielmente las enseñanzas de la verdad en la persona de Jesús. Ahora un teólogo es alguien simplemente con argumentos que puede discutir acerca de puntos doctrinales. Es completamente diferente. Un teólogo no era de confianza a menos que fuese un hombre o mujer de oración. Obviamente que es muy interesante, aunque creo y afirmo que el cristianismo es una fe racional con argumentos sanos, inteligentes, para hacer precisamente algo que se llama apología. Es de reconocer que algunas de esas convicciones que nosotros tenemos se derivan más de la fe que de la certeza intelectual, es decir, del conocimiento. Por ejemplo, no tenemos problemas con afirmar, con decir categóricamente que la Biblia es la palabra de Dios, por supuesto, y tampoco tenemos problemas para decir que la autoridad final en asuntos de fe y práctica es la Biblia. Pero siendo honestos, debemos reconocer que hay huecos en los argumentos a favor de esa verdad y para aceptarla en algún momento de nuestra formación espiritual es preciso tomar un paso de fe. ¿Cómo comprobamos nosotros que los 70 traductores, por ejemplo, de la Biblia Septuaginta, o la Biblia de los 70, precisamente por eso se llamó así, Septuaginta, fueron inspirados por el Espíritu Santo para traducirla y que ese resultado, ese texto, ese libro fuese de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, que esa fue la traducción correcta? La pregunta entonces se vuelve más real cuando nos damos cuenta que algunas versiones modernas de la Biblia, por ejemplo, omiten pasajes que no fueron encontrados en manuscritos originales que han sido hallados en las últimas décadas. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que fueron guiados por el Espíritu Santo para agregar nuevos libros o partes de algunos otros al canon del Antiguo Testamento? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos comprobar que el canon precisamente de las Escrituras es absolutamente correcto y que los hombres asignados a este trabajo fueron escogidos, dirigidos por el Espíritu Santo y que la lista de los libros son esos definitivamente que iban a componer la Biblia? ¿Cómo comprobar que fueron inspirados por el Espíritu Santo para determinar esa, entre comillas, canonicidad de esos ciertos libros y que realmente los otros fueron simplemente apócrifos, es decir, sacados del canon? ¿Cómo comprobar que el canon de la Biblia protestante, como se ha llamado, es el correcto cuando el mismo Martín Lutero tenía problemas con algunos libros que ahora son parte de ese mismo canon bíblico? Y por supuesto que él cuestionaba a otros como el libro de Esther o como la carta a los Hebreos, incluso la epístola de Santiago, entre otros que fueran inspirados por el Espíritu Santo según Martín Lutero. Por supuesto que hemos leído todos los argumentos a favor de la autoridad de la Biblia y dice el escritor, estoy de acuerdo con ellos. Las profecías cumplidas, los pergaminos que respaldan lo que está escrito, aunque algunos pasajes han tenido que corregirse, las evidencias históricas, las evidencias geográficas, la consistencia literaria, la sobrevivencia de esos escritos que ahora nosotros llamamos Biblia,
al escrutinio de los siglos y a los constantes ataques que ha recibido, no pueden dar, obviamente, no pueden ser más que obvios. Todos esos argumentos, por supuesto que son válidos. Nosotros mismos, los líderes, teólogos, profesores, hemos enseñado en muchas ocasiones, pero después de todo hay que ser honestos y aceptar que no podemos comprobar nosotros con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia no es la palabra de Dios. En la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Para que respiremos ahora sí. La Biblia no es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la palabra de Dios. ¿Cómo así? Porque pues encontramos muchas personas, por ejemplo, engañando a Jacob. Por ejemplo, muchas personas diciendo hasta maldiciendo, como lo hizo Esaú a su propio hijo. Hasta el mismo diablo encontramos nosotros hablando en las Escrituras, por supuesto, si lo sacamos de contexto. La Biblia no es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, que es diferente. Lo interesante de todo esto es que aunque no pueda hacerlo, no podamos nosotros comprobarlo nosotros mismos, incluso junto a la mayoría de cristianos a través de los siglos, hemos estado dispuestos solamente por fe a morir por esa verdad. Tenemos la absoluta certeza, por supuesto, faltaba más, que la Biblia es la palabra de Dios. Y que, como lo acabé de mencionar, en la Biblia se encuentra, por supuesto, la palabra de Dios. También tenemos la seguridad intelectual. Más que seguridad intelectual, es fe. Es un conocimiento que proviene del corazón y no del intelecto necesariamente. Cuenta Jesús Adrián Romero que en su vida ha comprobado que las palabras del libro de la Biblia son verdad y son vida. Sus consejos, dice él, me han llevado a alcanzar la salvación y a encontrar la llave para entrar a una vida plena y productiva. Antes de argumentar que podemos comprobar con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios, sería necesario tomar un examen de griego, hebreo, para poder primero ver si podemos leer la Biblia nosotros en los idiomas originales. Después sería necesario tener un buen conocimiento contextual de geografía, de historia, de antropología y muchas otras ciencias, disciplinas de investigación. Y aún así, al final de todas esas cosas, al final de todos los argumentos, al final de toda esa investigación, la única verdad a la que nos podemos aferrar con certeza es la verdad de nuestra fe. Al final del día hacemos uso de fe aún para creer hasta en los traductores de la Biblia, porque al fin de cuentas una traducción es en gran parte una interpretación. Por eso usted y yo encontramos algunas diferencias, por ejemplo, al ver el mismo texto bíblico en una u otra versión. La Nueva Versión Internacional, la versión que nosotros hemos... la traducción, mejor, la versión que nosotros hemos impreso y que defendemos a capa y espada, como es la Reina Valera, la versión latinoamericana, la traducción Dios habla hoy, en fin, todas esas traducciones, todas esas simplemente son interpretaciones que les han dado esas personas que simplemente la han hecho un poco más actual. Miremos un poco acerca de la fe y el dogma. La diferencia entre fe y dogma, como ya vimos en otro capítulo, pues obviamente nos va a ayudar a entender mejor, obviamente, este punto. Hay personas que argumentan que sí pueden comprobar que la Biblia es la palabra de Dios y lo hacen basados no precisamente en la fe, sino en el dogma. Dogma es lo que creo porque tengo que hacerlo. Dogma es lo que yo creo porque no me queda otra, tengo que hacerlo. En cambio, fe es creer algo porque luché con mi corazón hasta llegar al punto del rendimiento. Esa es la diferencia entre un dogma y la fe. La fe, ya lo dijimos, porque es algo que está allí en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay dudas, hay
bueno, eso mismo, dudas, pero cuando nosotros en nuestro corazón dice llegar al punto del rendimiento, ok, ya, me rindo, sí, lo creo. En cambio, dogma es simplemente algo que tengo que creerlo porque así es, porque escrito está, porque sí, pero ¿y dónde están los argumentos? ¿Dónde está la comprobación? ¿Dónde está esa escritura? Muchos se escandalizarían al leer que no puedo comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Y muchas personas en este momento deben estar rasgándose las vestiduras allí. Porque no podemos realmente comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Y la verdad es que ellos tampoco pueden. Pero como viven bajo dogmas, es decir, creen porque tienen que creer por obligación, defienden esos postulados de una manera apasionada, pero lejos del entendimiento. Así, entonces, el creer en Dios, como el no creer en Él, tiene que ver con algo que nosotros tenemos, los seres humanos, y es la decisión, la capacidad de elegir. El salmista, por ejemplo, en la Escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que niega la existencia de Dios tomó una decisión con su corazón, no con su intelecto. El intelecto es solo la excusa. De la misma manera, el que cree en Dios y cree en su palabra, tomó una decisión basada en el corazón y no en el intelecto. Ambas posturas, ambas posiciones requieren ¿qué cosa? Decisión. El que cree en Dios y en su palabra toma la decisión basada en el corazón, no en el intelecto. Y el que niega la existencia de Dios, por ejemplo, toma su decisión con el corazón también y no con el intelecto, no con la razón. Tenemos que aceptar simplemente la realidad de que hay diferentes formas de entender la fe. La nuestra no es la única. Nuestra fe no es la única. Hay una forma de ser cristiano basado en la Siria del siglo II. Hay una forma irlandesa del siglo VIII. Una forma ortodoxa oriental del siglo XII. Una forma china del siglo XV. Y una forma escandinava luterana del siglo XIX. Esto es una cita de Borg Marcus en un libro que se llama El corazón de la cristiandad, en la enciclopedia HarperCollins. Muy bien, está bien interesante acerca de que nuestra fe no es la única. Es el orgullo el que nos hace pensar que nuestra manera de ver la fe y practicar el cristianismo es la única. Eso se llama orgullo. Hay dos tipos de actividad o movimiento que, aunque son buenos, pueden convertirse en algo completamente dañino por llevarse a cabo de la manera equivocada: la religión y la política. Los argumentos más absurdos, incluso las ofensas más vitriólicas, más fuertes y las contradicciones más burdas siempre surgirán de la mente de los políticos de un lado y de los religiosos del otro. La mejor forma de conocer a un grupo o a un movimiento o a una comunidad no es por lo que creen, sino por la manera en que estas personas creen. El dogmatismo, que de alguna manera prevalece en muchos de esos círculos cristianos, es el resultado de tener fe, pero de la manera incorrecta, o de creer simplemente de una forma dogmática. El dogmatismo es información que solo se quedó en la mente y no se entendió con el corazón. ¿Por qué? Porque nunca se llevó a la práctica. Por eso hay muchos cristianos en las iglesias que defienden el cristianismo a capa y espada, pero están allí por una tradición, están allí porque les toca. Eso es un dogma. Nunca llevaron a la práctica. Los dogmas y las leyes tienen un aire de arbitrariedad, de legalismo. Los dogmas y las leyes, ojo, fíjense que ahí no está la palabra fe. No, de hecho no está. Los dogmas y las leyes tienen un aire de arbitrariedad. Y en el mundo en que vivimos hay un rechazo a eso mismo, a la arbitrariedad. Al menos que seas parte de ese sistema tirano, entonces lo que vas a hacer es defenderlo. La gente creerá no porque somos dogmáticos, sino porque practicamos una fe sencilla, así de simple.
La gente está buscando, ¿qué cosa? No una cantidad de ritos, tradiciones, culturas y cosas allí para meterse. No, la gente está buscando una fe simple. La gente va a creer en el Evangelio no porque seamos dogmáticos, sino porque practicamos una fe sencilla. Como la fe de los niños. Es simple, es sencilla. Así fue el mensaje de Jesús. Simple, aterrizando lo complejo. Jesús fue más allá de los dogmas y las leyes. Fíjense que los judíos simplemente creían sus rituales y hacían sus festividades y seguían su ritualismo y su religión dogmática, no basada en la fe. Más allá de la doctrina, más allá del conocimiento. Las palabras que les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida, rebosan con vida. Hay energía, hay gozo, hay entusiasmo. La intención de Jesús no era llevar a las personas a llenarse del conocimiento. De hecho, en algunos casos los llevó a vaciarse de él, despójense de todo eso para darles una nueva manera de ver las cosas, una nueva perspectiva. Jesús les dijo, por ejemplo, ustedes oyeron que fue dicho esto y esto y esto, pero yo les digo esto otro. Una fe simple, un mensaje muy sencillo. Conocimiento, todo esto es conocimiento que no transforma. Y eso es lo que nosotros a veces esperamos en muchas personas en las iglesias, en las congregaciones, que se transformen, que se conviertan, pero realmente les damos mucho conocimiento, mucha doctrina, y eso no transforma. La revelación, o sea, la Biblia a veces es tratada como si pudiera ser descifrada e introducida en un sistema dogmático en vez de abrazarla como el lugar donde el impenetrable secreto de Dios nos transforma. Así nosotros la hacemos ver, como que necesito a alguien que me la traduzca, alguien que me la interprete. No, simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, simple, sencillo. Es que tienes que venir, tienes que hacer esto, tienes que... El checklist del que hablábamos. Si el conocimiento que tenemos no nos cambia, estamos creyendo de la manera incorrecta. O sea, es simplemente un dogma. El fariseo, es decir, el religioso, se rehúsa a cambiar sus tradiciones aún en la misma presencia de Dios. Cuenta Jesús Adrián Romero que cuando sus hijos estaban en la escuela secundaria y en la preparatoria, con frecuencia argumentaban acerca de por qué tenían que estudiar materias que no le iban a servir en la vida real. ¿Para qué estudio química o álgebra o cálculo, matemáticas si nunca voy a trabajar en la NASA ni voy a trabajar eso en mi carrera? Decían ellos. Aunque es fácil tumbar el argumento de mis hijos, dice Jesús Adrián Romero, no así para el cristianismo. ¿De qué me sirve el conocimiento que nosotros hemos adquirido si repruebo en el examen de la fe? La prueba de las cosas más elementales, el ABC de la fe cristiana, la información que no lleva a la transformación hace más daño que bien. Debemos entender que el mundo en el que vivimos no es el mismo. Hay una generación más honesta en su manera de practicar la fe. Esa generación, actualmente, en este momento, esta generación no será convencida, no será creyente de un dogma y de leyes, sino de ejemplos vivos. Que tengamos un poco más de humildad. Es la conclusión del capítulo de hoy del libro Adornando Tumbas. Hay que tener humildad teológica. Recordemos que la palabra teólogo es una persona, en la iglesia primitiva, una persona que oraba, que siempre estaba buscando la presencia de Dios. Y para buscar la presencia de Dios, lo único que debemos hacer es, sí, arrodillarnos, rendir nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro ego, nuestro intelecto, simple, basado en esa fe simple, sencilla. La fe que Jesús nos enseña a través de su palabra, no en otras cosas. Muy bien, ya estamos a punto de concluir el capítulo 22 y con esto cerramos este libro, Adornando Tumbas. Pero repito, voy a empezar a
obsequiar libros, 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 libros. Vamos a estar obsequiando libros. Simplemente escríbame, yo quiero el libro. William en vivo, yo quiero el libro. Por supuesto, vamos a responder a todas esas preguntas, comentarios, etcétera. Y si quieres el libro, por supuesto. No estoy diciendo que pero, ok, tenemos libros, 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 muchos libros para regalar y para obsequiar. Y bueno, ¿por qué no? Sí, también, entreguémoslo, no hay problema, no hay problema. De eso se trata, de compartir, compartir, compartir con alegría. Decíamos cuando estábamos más chicos. Muy bien, mañana vamos a concluir con celo por la gracia y las diferentes clases de celos que vamos a encontrar mañana. No se lo pierdan. Mañana 9:30 de la noche a través del Facebook en vivo de William en vivo. Muchas bendiciones, muchas gracias por su tiempo.